Reporte 100. Tenemos en la línea, y le agradezco mucho que me tome la llamada, al vicepresidente de la Barra Sonorense de Abogados, Darvé López Mendívil. Darvé, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Tirso. Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias, Darvé. Darvé, se acabaron los tiempos donde la DEA y otras agencias internacionales mantenían en secreto un control de actividades de seguridad nacional. Sí, se acabaron esos días. Es por fortuna una decisión tomada por el presidente que creo que se tardó 2 años. Al final de cuentas, tuvo que ocurrir un suceso como el de la detención del general Cienfuegos, en el que toman por sorpresa al gobierno mexicano, y en esa manifestación realizada por el presidente, en el sentido de que no se les había informado y que se habían violado disposiciones de convenios de cooperación, él decide enviar esta iniciativa en la que en definitiva ya dispone a regular la actividad de agentes de seguridad extranjeros, sujetándolos al marco nacional, como debería de ser, ¿no? Al final de cuentas, ningún agente extranjero tendría por qué tener carta abierta en nuestro país para desempeñar labores de seguridad, para obtener información y no informar a las autoridades mexicanas ni del resultado de sus informaciones, ni de sus fuentes, ni todo lo que capten y que hagan uso de esa información, ¿no? De hecho, bien señalas, Darvé, en su momento el presidente en la conferencia mañanera, pues en un hecho para mí sin precedentes y un poco impactante, porque a mí me pareciera que en otra administración esto hubiese sido un simular que eran parte de la investigación, simular que conocían perfectamente lo que estaba pasando cuando en realidad no tenían ni la más mínima idea. Y entonces el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, no solamente dice que se muestran extrañados, sino muestran su molestia. Y es que históricamente, Darvé, pues la presencia sobre todo de la DEA y de Estados Unidos en la historia latinoamericana, no solamente en México, pues ha tenido fuertes repercusiones que han marcado históricamente el rumbo, ¿no? Inclusive, pues casos donde hasta presidentes se han llevado en la noche desde sus casas, este tipo de casos. ¿Qué límites marca esta ley? ¿Qué va a suceder ahora que se busca regular la presencia de agentes extranjeros en México? El límite es el control en la ley. Por fortuna, establece parámetros muy específicos de la actividad de la cual los agentes de seguridad extranjeros pueden desempeñar. Inclusive les establece un control de información que deberán estar rindiendo de manera periódica. Se les establece además un control territorial. No necesariamente tendrían que andar por todo el territorio nacional. El límite es el control, y al final de cuentas lo que hace el presidente es hacer uso de las facultades que tiene en el artículo 89 constitucional. Él confluye en todas las facultades que él tiene para efectos de la seguridad nacional, de la cooperación internacional y de la preservación de la misma, pues, ¿no? Entonces el presidente, haciendo uso de esas facultades, sujeta a los agentes extranjeros al marco nacional, les señala necesariamente cuáles son las facultades que tienen, dispone que la Secretaría de la Defensa Nacional les autorizará las armas y cuáles serán estas, les establece ante quiénes van a rendir sus informes, les señala cuál va a ser el lugar en donde podrán realizar sus actividades y las obligaciones inherentes a las actividades que les estarán permitidas. Como podemos ver, pues todo esto es control, un control que antes no se tuvo y que permitió sucesos tan lamentables como el de la Rápido y Furioso, que se llevaran a cabo programas de seguridad que han sido muy alabados en el pasado, pero que en realidad no produjeron absolutamente nada en materia de seguridad, como la iniciativa Mérida, que lo ponen como un muy buen programa, pero que al final de cuentas permitía una serie de intromisión de agentes extranjeros y que hoy, conforme a esta reforma, van a estar sujetos a un control, y el Estado mexicano debidamente informado de cuál es su actividad, y eventualmente, si el Estado mexicano está informado, eventualmente la ciudadanía, tomando en cuenta que el tema es de seguridad nacional, la ciudadanía, pues, por conducto de quienes lo representan, podrán estar informados a su vez. Darvé, si bien
Es cierto que la presencia de agentes extranjeros, particularmente el caso que más conocemos, la DEA en México, con 11 oficinas, es una violación a la soberanía nacional que se había venido cometiendo a través de los años en la historia mexicana. También es de reconocerse que la presencia de la DEA además de la colusión que pueden tener con el crimen organizado, también ha derivado en investigaciones donde se han detenido y se han encontrado pues a responsables de ciertas tramas, no solamente de corrupción, sino criminales en México. ¿Crees tú que el hecho de regular la presencia favorezca que haya una verdadera aplicación de justicia por parte de la Fiscalía General de la República? ¿Se fortalece la Fiscalía o veremos quizás un poco más de menos investigaciones? Porque, por ejemplo, en el caso del general Salvador Cienfuegos, si no hubiese sido por esa investigación, quizás en México no hubiésemos tenido noción alguna de que es un personaje vinculado con el crimen organizado. ¿Favorece o no a las investigaciones que podría encabezar la Fiscalía General de la República? Mira, Tiosto, el problema con considerar que puede debilitarse el sistema de investigación es que nosotros nunca hemos fortalecido el propio. Entonces, yo creo que con estas medidas tomadas se fortalece nuestro proceso de investigación, porque mucha de la información que los agentes norteamericanos obtenían, pues prevenían de informantes internos. Entonces, yo no entiendo cómo es posible que esa información no fuera compartida, cómo esa información no mereciera pues el respeto de las instituciones mexicanas. Y lo que se gana con esta reforma es precisamente darle un sentido de igualdad a las instituciones mexicanas para efecto de que fortalezcan sus procesos también de investigación, es decir, que la información sea compartida y sea utilizada por ambos países. Entonces yo creo que esa ha sido una de las objeciones que pusieron los partidos entre comillas de siempre, ¿no?, que votaron en contra, pero yo creo que al contrario, yo creo que sí se va a fortalecer, se le da su lugar a las instituciones mexicanas, es necesario ya tratarlas como mayores de edad, como competentes, no dependientes de la información cuando deseen darla a los estados que participan y que obtienen información de nuestro país, y esperemos que empiece a generarse una nueva cultura al interior. Ahora, han sido 2 años de gobierno del presidente López Obrador en los cuales se han dado reformas importantes al sistema judicial mexicano. ¿Estas reformas te parecen que van en lo general encaminadas al hecho de fortalecer precisamente las instituciones mexicanas? ¿Crees tú que hay un rumbo correcto en el fortalecimiento? Bueno, tienen orígenes distintos, ¿no? Yo creo que el enorme llamado de atención que hubo en relación con la nota diplomática que en su momento solicitó el presidente López Obrador por Rápido y Furioso, porque ese evento muy probablemente no lo hemos dimensionado bien, pero es sumamente escandaloso, y lo que ocurrió con el general Cienfuegos terminó por decidir y decir, ¿sabes qué? No se puede permitir que agentes extranjeros estén actuando en nuestro país sin control, y se decide poner este control. La reforma de justicia obviamente es una reforma que se genera en el seno del Poder Judicial, el propio Poder Judicial es el que se encarga, y el presidente, en respeto a la autonomía de ese poder, la hace suya y ya se aprueba. Yo creo que aunque tienen orígenes distintos, tienen la finalidad de establecer un marco de mayor respeto a la legalidad, por supuesto. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Darvé, te agradezco mucho que nos hayas tomado esta llamada esta mañana. Y eso te agradezco mucho, siempre es un placer. Gracias. Fue Darvé López Mendívil, vicepresidente de la Barra Sonorense de Abogados, aclarándonos pues algunos puntos y su opinión sobre la reforma a la Ley de Seguridad Nacional que se aprobó ayer en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Reporte 100.